En las lecturas que están en el aula pueden ustedes revisar todo lo concerniente a ensayos clínicos. Aquí vamos a ver algunas medidas específicas que considero que requieren explicación. Bueno, pues básicamente un ensayo clínico se hacen tanto clínicos como poblacionales, se hacen en individuos o en poblaciones y lo que pretenden es modificar la historia natural de la enfermedad o retrasar la muerte o la incapacidad y mejorar la salud del paciente o de la población. Tenemos entonces una población definida a la que de manera aleatoria se le asigna el nuevo tratamiento o el tratamiento convencional. Y luego tenemos personas que mejoran o no mejoran en ambos grupos. Bajo el esquema más sencillo de ensayo clínico o de ensayo poblacional, tenemos de nuevo una tabla de 2 por 2. Los ensayos clínicos pueden hacerse sin comparación, pero en realidad ellos no son unos ensayos clínicos, son muy descriptivos, se consideran que son estudios de caso o series de caso. Un ensayo clínico pues requiere comparación, requiere grupo de comparación, y ese grupo de comparación pues podrían ser controles históricos, que hace referencia a las diferencias que se tienen con datos ya históricos, pero el problema grave es la diferencia en la calidad de los datos. Pueden ser muy distintos los datos que se tienen previamente en bases de datos, en archivos, a los que se generan en el marco de la investigación con todo el rigor de la investigación. Puede tenerse controles simultáneos sin distribución aleatoria, lo que haría que fuera un cuasi experimental. O puede ser con asignación aleatoria, que es la ideal. Asignación aleatoria quiere decir que cuando el paciente va a definirse de qué tratamiento tiene idéntica probabilidad de recibir un tratamiento o el otro tratamiento. También se puede hacer de manera estratificada, pues teniendo en cuenta los estratos, el concepto que ya vimos cuando hablamos de muestra. En los ensayos clínicos puede haber enmascaramiento, es más, debe haber enmascaramiento, es decir, la persona que asigna el tratamiento no debe saber cuál es, para que justamente sea completamente al azar. La persona que hace el seguimiento tampoco debe saber a qué tratamiento pertenece el paciente. Eso pues no siempre es tan fácil, pero es lo ideal. Algunos hablan inclusive de que haya enmascaramiento en quien procesa los datos, es decir, que toda la información esté codificada y solo después de tener resultados se decodifique y se pueda entender los resultados. También puede tener un diseño cruzado, digamos cuando tenemos un paciente, vamos a probar dos tratamientos, entonces a unos pacientes le aplicamos el tratamiento A, dejamos pasar un tiempo, le aplicamos el tratamiento B, es decir, ese paciente cruza del tratamiento A al tratamiento B, es un cruce planificado. También se puede hablar de cruces no planificados cuando lo que sucede es que al paciente por azar o de manera aleatoria se le asigna algún tratamiento y en el transcurso de la investigación hay que cambiarlo de un tratamiento al otro. Entonces ese sería un diseño cruzado no planificado. Y diseño factorial pues hace referencia a cuando estamos evaluando varios medicamentos, por ejemplo, a la vez en los pacientes, donde lo que hay que tener mucho cuidado es que los dos medicamentos que se están evaluando no tengan interacciones. Bien, entonces en cuanto a las medidas, el ensayo clínico siempre empieza, como todos los demás ensayos, a determinar si las dos variables se asocian o se relacionan como tal. Es decir, siempre empezaremos a hacer un chi cuadrado, cuya fórmula ya conocemos, y evaluamos si el valor del chi cuadrado es mayor a 3.841. Si es así, es porque el valor de P es menor del 5%, con lo cual rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alterna. Y la hipótesis alterna habla de que existe asociación o dependencia o relación entre esas dos variables. Luego se calcula el riesgo relativo, al igual que se calcula en los estudios de cohortes, ya también lo conocemos, y específicamente para ensayos clínicos tenemos estas otras dos medidas. RRR, la reducción relativa del riesgo, que es 1 menos el riesgo relativo por 100.
Esta fórmula, ¿por qué funciona? Pues porque en un ensayo clínico el tratamiento que yo estoy haciendo se va a comportar como un, entre comillas, factor protector del desenlace, con lo cual este RR siempre será menor a 1, por eso puedo restar 1 menos el RR y multiplicar por 100. ¿Cómo se interpreta? Si es un estudio que buscaba disminuir la mortalidad y su resultado es del 20%, o sea que aquí me dé 20%, quiere decir que el nuevo tratamiento reduce la mortalidad en un 20% si se compara con la mortalidad derivada del tratamiento anterior o convencional. Siempre es un resultado comparándolo con el tratamiento, con el segundo tratamiento con el que estamos haciendo la investigación. También se puede calcular la reducción absoluta del riesgo, que es la incidencia en no expuestos menos la incidencia en expuestos. Noten que es una diferencia, pero al contrario de como la habíamos manejado. Si, digamos, tenemos un resultado de un 5%, quiere decir que con cada 100 pacientes tratados con el nuevo tratamiento se evitan 5 muertes. Este RAR es poco lo que se presenta, porque lo usual es convertirlo en el NNT, en el número necesario de pacientes a tratar, que es 1 sobre RAR. Este RAR es este que acabo de mencionar, la reducción absoluta del riesgo. Entonces, simplemente es la división y eso nos va a dar un valor. Ese valor es el número de pacientes que debemos tratar para evitar una complicación o un fallecimiento, bueno, el desenlace que estemos evaluando. Muchos autores consideran que un nuevo tratamiento se puede considerar que tiene un adecuado NNT si es al menos de 15. Veamos aquí una tablita comparativa interesante donde hay valores que son iguales como el RR y la reducción relativa del riesgo y cómo varían en otros casos. Miremos el ejemplo de arriba, es con una prevalencia más alta del 11%, una incidencia más alta, el 11% en expuestos, el 15% en no expuestos, lo que nos da un riesgo relativo de 0.73, una reducción relativa del riesgo, pues 1 menos 0.73% nos da 27%, una reducción absoluta de 4 y 1 sobre 4 pues nos da 25, que sería el NNT. Es decir, para este ejemplo necesitaríamos 25 pacientes para lograr un éxito, que es o reducir una mortalidad o una complicación. Si las incidencias son más bajas, por ejemplo en este caso que están divididas por 10, veremos que incidencia en expuestos 1,1, en no expuestos 1,5, lo que nos da el mismo riesgo relativo de 0.73. Este es el problema del riesgo relativo, que no es tan sensible a estas variaciones de incidencia. También nos da una reducción relativa del riesgo de 27%, obviamente porque es la misma fórmula, pero notemos que cuando hacemos el cálculo del RAR ya no nos da 4, sino 0,4. Se hace notoria la diferencia. Y si calculamos 1 sobre 0,4 que nos da 250, pues peor aún. En este caso necesitaríamos tratar 250 pacientes con el nuevo tratamiento para lograr un beneficio o un éxito. También pueden encontrar en los estudios la eficacia se hace con tasa en aquellos que recibieron el placebo o el tratamiento convencional, menos la tasa en los que recibieron la vacuna, por ejemplo, si estamos hablando de una vacuna, sobre la tasa de aquellos que recibieron el placebo por 100. Esa sería la eficacia del tratamiento, en este caso de la vacuna. Bueno, entonces vamos aquí a ver un ejemplo. Un investigador desea comprobar que el tratamiento A para el colon espástico controla las recidivas durante 2 meses con mayor eficiencia que el tratamiento convencional B. Entonces tenemos tratamiento A, es el que estamos estudiando, el tratamiento convencional va en la segunda fila, tratamiento B. Para desarrollar el estudio trató 200 pacientes, aquí tenemos los 200 pacientes, 100 con cada tratamiento, 100 con tratamiento A, 100 con tratamiento B o convencional. La definición del tratamiento la hizo de manera aleatoria y encontró que 50 de los pacientes que recibieron el tratamiento B tuvieron recidiva. O sea, de estos pacientes tuvieron recidiva 50 pacientes antes de los 2 meses y solamente 20 de los pacientes que recibieron el tratamiento A. De los 100 que recibieron el tratamiento A, 20 tuvieron recidiva. Entonces ya hacemos aquí las restas y las sumas correspondientes y tenemos nuestra tabla cruzada completa. Entonces tenemos la incidencia de recidiva en los pacientes con el tratamiento A sería 20
sobre 100 son 100 individuos con el tratamiento A, de ellos 20 hicieron recidiva, o sea el 20%. Con el tratamiento B tenemos 100 individuos, 50 hicieron recidiva, 50 sobre 100 nos da el 50%. La diferencia sería 20 por 50 menos 80 por 50, todo al cuadrado por 199, que es n-1, dividido por 70 por 30 por 100 y por 100, que nos daría 19.7. Es un valor mayor a 3.841, con lo cual el valor de P es mayor al 5% y nos quedamos con la hipótesis alterna, o sea que rechazamos la nula, es decir, encontramos que esas dos variables, tratamiento A y recidiva, se relacionan o se asocian. Ahora medimos la asociación. Lo primero es medirla con el riesgo relativo, que sería incidencia en expuestos sobre incidencia en no expuestos, que nos da 0,4. Como les decía, se comporta como un factor protector, pues obviamente es un tratamiento para que la gente mejore o para que haya menos desenlaces negativos. Por cada 10 personas que tienen recidiva con el tratamiento B o convencional, solo 4 los que reciben tratamiento A la tienen. De este riesgo relativo, la nueva medida para estudios clínicos o ensayos clínicos es la reducción relativa del riesgo. Entonces es 1 menos RR por 100, lo que nos da 1 menos 0.4, que nos da 0.6 por 100, nos da el 60%. ¿Qué quiere eso decir? Que el nuevo tratamiento reduce las recidivas de colon espástico en un 60% si se compara con el tratamiento convencional. Obviamente estaríamos hablando de durante 2 meses. La reducción absoluta del riesgo sería 0.5 menos 0.2, nos daría 30%, es decir, por cada 100 pacientes tratados con el nuevo tratamiento se evitan 30 recidivas, y si lo convertimos en NNT, es decir, 1 sobre este valor, nos da 3,3, necesitamos, para evitar una recidiva, necesitamos tratar 4 pacientes. Así nos dé 3.1, 3.001, cualquier número por encima del 3 implica aproximación por exceso. Entonces, el número necesario de pacientes para lograr una recidiva menos a la inicial tratamiento A es de 4. O necesitamos tratar 4 pacientes para lograr para evitar una recaída o una recidiva. Ahora ustedes pueden hacer este ejercicio. Este simplemente es una investigación pues real, donde se habla luego de la aprobación del comité de ética y el consentimiento informado. Se hizo un ensayo clínico doble ciego multicéntrico en 140 pacientes entre 18 y 65 años sometidos a cirugía de miembros inferiores o de abdomen bajo con anestesia espinal en 2 instituciones hospitalarias de tercer nivel de Bogotá. Las intervenciones fueron las siguientes. Los 2 grupos definidos para el estudio experimental, 70 y 70, recibieron esta solución anestésica, ¿cierto? Pero el grupo control recibió una modificación de la situación. Entonces, lo que queremos saber es si los requerimientos analgésicos como morfina, dipirona, diclofenaco, tramadol fueron menores en el grupo experimental, especialmente en el posoperatorio inmediato, donde 40 pacientes no requirieron analgésicos. En cambio, en el grupo control no requirieron solamente 12. Entonces, el requerimiento de analgésico de rescate sería el desenlace, o sea, o dolor que requiere medicación, y los tratamientos pues serían el tratamiento 1 y el tratamiento 2, o el A y el B. La pregunta sería: ¿la diferencia de la proporción de individuos que necesitaron analgésicos adicionales en ambos grupos es estadísticamente significativa? ¿Por qué? ¿Cómo se contesta esa pregunta? Pues se hace un cálculo, eso es lo mismo, estamos preguntando si las diferencias son significativas, es decir, utilizamos el chi cuadrado, hacemos la tabla de 2 por 2, hacemos el chi cuadrado, y si nos da un valor mayor a 3.841, pues la respuesta será sí, y el motivo es que el valor de P tendrá que ser mayor a 5, por lo cual nos quedamos con la hipótesis alterna, que habla que la diferencia es que existen diferencias. Luego podrían ustedes calcular la reducción relativa del riesgo que se logra con el tratamiento combinado e interpretar el resultado. Finalmente, calcular e interpretar el número necesario de pacientes para evitar un uso de analgésicos o un uso de analgésicos de rescate. Insisto en la importancia en que revisen todos los documentos que están en el aula virtual.